4 niñitas aparecen en el camino pidiendo comida. Un granjero millonario ve a las niñas y detiene el tractor. Lo que sucede a continuación es increíble. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El sol comenzaba a ponerse cuando Jack Dalton detuvo el tractor en medio del camino de tierra. No fue su elección. La vieja máquina simplemente decidió que ese era un buen lugar para dar su último aliento del día. Jack golpeó el volante, masculló una maldición y bajó para revisar el motor. Había sido un día como cualquier otro en la granja: despertar antes del amanecer, alimentar a los animales, trabajar la tierra, corriendo contra el tiempo. A los 42 años, Jack conocía cada centímetro de esa propiedad, cada árbol, cada piedra. Lo que no conocía era el sonido de pequeños pasos en el camino. Se agachó para inspeccionar el motor cuando lo oyó. Al principio, pensó que podría ser un animal, tal vez uno de los perros del vecino. Pero estos pasos tenían un ritmo, un propósito. Jack se enderezó y las vio contra el sol poniente. 4 diminutas siluetas caminaban hacia él. 4 niñas, la mayor no podía tener más de 6 años. Caminaban en fila, la mayor al frente, sosteniendo las manos de las 2 más pequeñas. La penúltima sostenía la mano de la última, un pequeño tren humano. «Oigan», llamó Jack, limpiándose las manos manchadas de grasa en sus pantalones. «¿Qué hacen aquí afuera?». La niña de adelante se detuvo. Las otras 3 se escondieron detrás de ella, un frágil escudo. «Estamos perdidas», dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Jack se acercó lentamente. El camino estaba desierto. Sin autos, sin adultos, solo él y 4 niñas que aparecieron de la nada. «¿Dónde viven?», preguntó, manteniendo cierta distancia. La niña mayor bajó la mirada. No respondió. Jack miró sus caras sucias, sus zapatos desgastados, sus ropas manchadas de tierra y pasto. Luego miró sus ojos, grandes, asustados, cansados. «Soy Jack», dijo, arrodillándose a su nivel. «Jack Dalton. Esta es mi granja, justo allí». Señaló la casa, apenas visible en la distancia. «Soy Emma», respondió la mayor después de un largo silencio. «Esta es Sophie», indicó a la niña de unos 4 años. «Y estas son Lily y Laia. Son gemelas». Las gemelas idénticas, de no más de 2 años, miraron a Jack con los ojos muy abiertos, aferrándose la una a la otra. «¿Tienen hambre?», preguntó Jack, notando lo débiles que parecían, especialmente las más pequeñas. 4 cabezas asintieron al unísono. «Mi tractor está roto», explicó Jack. «Pero puedo llevarlas a casa y darles algo de comer. Luego veremos qué hacer». Emma estudió su rostro cuidadosamente. Una niña evaluando a un adulto, algo que ningún niño debería necesitar hacer jamás. «Podemos ir», accedió finalmente. «Pero solo si permanecemos todas juntas». Era su primera regla. Jack entendió de inmediato. Estas niñas solo se tenían la una a la otra. «Todas juntas», prometió él. La caminata de regreso a la casa fue silenciosa. Las gemelas se cansaron rápidamente, así que Jack cargó a una en cada brazo. Emma insistió en caminar sola, y Sophie se aferró al borde de su camisa. Ocasionalmente, Jack intentaba entablar conversación, haciendo preguntas sencillas sobre sus edades, pero solo obtenía respuestas cortas o silencio. La granja Dalton no había tenido visitantes en años. Desde que los padres de Jack murieron, él había vivido solo, hablando más con los animales que con las personas. La casa de 2 pisos, con su amplio porche y ventanas polvorientas, pareció sorprendida de ver a unas niñas acercándose. «No es mucho, pero es seguro», dijo Jack, abriendo la puerta. «Y hay comida». La palabra comida hizo que los ojos de las niñas se iluminaran. Jack las llevó a la cocina, una habitación sencilla con una gran mesa de madera en el centro. Un viejo reloj en la pared marcaba las 7:30. «Tomen asiento», dijo, colocando a las gemelas en las sillas. «Prepararé algo rápido». Emma no se sentó. Se quedó de pie, observando cada uno de los movimientos de Jack. Protectora, exhausta. Sus ojos seguían sus manos, escudriñando cada rincón de la cocina, trazando rutas de escape.
Jack abrió el refrigerador y sacó huevos, queso y leche. De la despensa, tomó un poco de pan. Hizo huevos revueltos y sándwiches sencillos. Nada elegante, pero caliente y nutritivo. El olor llenó la cocina, y Jack vio a Sophie lamerse los labios inconscientemente. Cuando colocó los platos frente a ellas, vio algo que le oprimió el corazón. Esperaron. 4 niñas hambrientas mirando la comida, esperando permiso. «¿Pueden comer?», dijo suavemente. Comieron como si fuera su primera comida en días. Quizás lo era. Jack rellenó sus tazas con leche y observó en silencio. Sophie hacía pequeños sonidos de satisfacción. Las gemelas eran torpes, dejando caer comida, pero decididas. Emma comía lentamente, siempre verificando que sus hermanas estuvieran bien. «Hay más si quieren», ofreció Jack. Cuando los platos estuvieron vacíos, se sirvieron de nuevo. Jack se sentó con ellas y comió un poco más para hacerlas sentir cómodas que porque tuviera hambre. «¿Cuánto tiempo han estado caminando?», preguntó casualmente. Emma masticó lentamente antes de responder. «Desde la mañana». «¿Y dónde están durmiendo?». Silencio. Jack no presionó. Habría tiempo para preguntas más tarde. En ese momento, lo importante era que se sintieran seguras. Sophie, la segunda mayor, lo miró con curiosidad. «¿Vives solo en esta casa grande?». «Sí», respondió Jack. «Solo yo y algunos animales afuera». «¿Qué animales?». Los ojos de Sophie se agrandaron. La primera chispa genuina de interés que alguna de ellas había mostrado. «Gallinas, cerdos, 2 caballos y un perro viejo llamado Rex». «¿Rex es malo?», preguntó Sophie, preocupada. «No, es perezoso y le encantan los niños. Lo conocerán mañana». Después de que terminaron de comer, el agotamiento se apoderó de ellas. Sus ojitos se volvieron pesados, sus pequeños cuerpos relajándose por primera vez en mucho tiempo. Lily, una de las gemelas, casi se cae de la silla dormida. «Necesitan un baño y descansar un poco», dijo Jack. La hora del baño fue complicada. Jack llenó la bañera con agua tibia y encontró una vieja camiseta que podría servirles de camisón a todas. Emma insistió en ayudar a sus hermanas, pero ella misma estaba exhausta. «¿Puedo ayudar?», ofreció Jack. «O puedes hacerlo tú sola. Tu elección». Emma dudó, pero le confió a las gemelas. Jack les lavó el cabello con cuidado, limpió la suciedad de sus caritas, la secó con toallas suaves. Sophie rió cuando él hizo ruidos graciosos para distraerla. Las gemelas estaban prácticamente dormidas de pie para entonces. Jack preparó la habitación de invitados, intacta durante años. Quitó el polvo, cambió las sábanas, abrió las ventanas. Una cama doble sería suficiente para las 4. Cuando las niñas entraron en la habitación, bañadas y vistiendo camisetas demasiado grandes, parecían diferentes, más ligeras, más como niñas. «¿Es seguro aquí?», preguntó Emma, todavía la guardiana. «Muy seguro», aseguró Jack. «Estaré abajo. Solo llamen si necesitan algo». Las niñas se acomodaron en la cama grande, las gemelas en el medio, Sophie y Emma en los bordes, un nido de pájaros caídos que, por algún milagro, habían encontrado refugio. Las gemelas se durmieron casi instantáneamente. Sophie luchó un poco más contra el sueño, mirando a su alrededor con curiosidad antes de cerrar los ojos. Emma fue la última. Se quedó allí, vigilante, hasta que el agotamiento la venció. Jack se quedó en el umbral un momento, observando. 4 respiraciones suaves, 4 vidas frágiles que el destino había puesto en su camino. Cerró la puerta suavemente y bajó las escaleras. Se sentó en el porche delantero con una taza de café en las manos. La noche era clara, llena de estrellas lejanas. Su tractor seguía en el camino. Un problema para mañana. Jack tomó un largo sorbo de café. No sabía de dónde habían venido las niñas ni qué les había pasado. No sabía si alguien las estaba buscando, si tenían familia, si realmente solo estaban perdidas. Había muchas preguntas, pero tendrían que esperar. Lo que sí sabía era que no podía simplemente dejarlas en algún refugio y seguir con su vida. Esa idea ni siquiera se le cruzó por la mente. En cambio,
Pensó en cómo ajustar su rutina para acomodarlas, cómo las cuidaría mientras trabajaba, cómo haría la casa más cómoda para unas niñas. Jack no sabía mucho sobre niños. Nunca tuvo hijos, nunca tuvo sobrinos. Su vida adulta había estado marcada por la soledad, una elección que rara vez cuestionó, hasta hoy. Terminó su café y volvió a entrar. Lavó los platos de la cena, ordenó la cocina, verificó que todas las puertas estuvieran cerradas. Hizo todo en silencio, como siempre, pero ahora el silencio se sentía diferente. No estaba vacío. Estaba lleno de responsabilidad. Antes de ir a su propia habitación, Jack subió las escaleras y abrió la puerta de la habitación de invitados solo una rendija. Las niñas seguían durmiendo profundamente, a salvo, al menos por esa noche. Algo en él había cambiado. Jack lo sabía con certeza. Lo que no sabía era cuánto. Jack despertó antes del amanecer, como siempre. Pero por primera vez en años, el silencio no lo recibió. Arriba, en la habitación de invitados, dormían 4 niñitas. 4 responsabilidades inesperadas. En la cocina, preparó café, más cargado de lo usual. Lo iba a necesitar. Mientras la cafetera borboteaba, Jack miró por la ventana. El tractor seguía en el camino, un problema que necesitaba arreglar pronto. Pero ahora tenía prioridades más urgentes. Abrió el refrigerador para evaluar lo que tenía. Huevos, leche, algo de tocino, harina en la despensa. Decidió hacer panqueques. Comida de niños, pensó. No estaba seguro, ya que casi no tenía experiencia con niños, pero recordaba que le gustaban cuando era joven. Jack estaba trabajando en la masa cuando lo oyó, un crujido en las tablas del suelo, pasos ligeros en las escaleras. Se giró y vio a Emma de pie en la entrada de la cocina. La camiseta demasiado grande le servía de camisón y su cabello castaño estaba revuelto por el sueño, pero sus ojos estaban alerta, vigilantes. «Buenos días», dijo Jack, tratando de sonar casual. Emma no respondió de inmediato. Inspeccionó la cocina, las sartenes, la masa en sus manos. ¿Las otras siguen durmiendo?, preguntó Jack, dándole espacio para acercarse. Sophie sí. Las gemelas se despertaron, pero están calladas. Su voz era más firme por la mañana, menos asustada, pero aún cautelosa. Estoy haciendo panqueques. ¿Te gustan? Emma se encogió de hombros. Nunca los he probado. Eso sorprendió a Jack. Una niña de 6 años que nunca había comido panqueques. Bueno, entonces hoy es tu día de suerte, respondió, tratando de mantener un tono ligero. ¿Quieres ayudarme? Emma dudó, luego se acercó. Jack notó cómo observaba cada paso que daba, como si memorizara instrucciones. Puedes revolver la masa mientras caliento la sartén, sugirió, ofreciéndole el tazón y una cuchara de madera. Emma tomó el trabajo en serio. Se puso de puntillas para alcanzar mejor el tazón en el mostrador. Jack ajustó la altura para ella, colocando el tazón sobre la mesa. ¿De dónde vienes, Emma?, preguntó Jack casualmente mientras encendía la estufa. Emma revolvió la masa durante mucho tiempo antes de responder. De muy lejos. ¿Qué tan lejos? Muy, muy lejos. Caminamos mucho. Jack no presionó. Sabía cuando alguien necesitaba tiempo. En cambio, le mostró cómo probar si la sartén estaba lo suficientemente caliente goteando un poco de agua. Cuando chisporrotea así, está lista, explicó. Cuando el agua crujió, Emma observó fascinada. El olor de los primeros panqueques llenó la cocina, y pronto oyeron más pasos en las escaleras. Sophie apareció arrastrando los pies, seguida por Laia y Lily, quienes se apoyaban la una en la otra mientras bajaban. «Hola, niñas», saludó Jack. ¿Durmieron bien?, Sophie asintió, frotándose los ojos. Las gemelas miraron a Emma como pidiendo confirmación de que todo estaba bien. «Estamos haciendo panqueques», anunció Emma. «Estoy ayudando». Eso pareció tranquilizar a las más jóvenes. Si Emma estaba ayudando, debía ser seguro. Jack puso la mesa. 4 platos pequeños, 4 tazas, 4 tenedores pequeños. No tenía vajilla especial para niños, pero se las arregló con lo que tenía. Sirvió los panqueques, colocando un poco de jarabe de arce y mantequilla en la mesa.
Sírvanse, ofreció, viendo a las niñas acomodarse. Sophie fue la primera en probar, cortando un trozo y metiéndoselo con cautela en la boca. Sus ojos se agrandaron. «Esto está muy bueno», exclamó, con la boca aún llena. Las gemelas la imitaron, aunque necesitaron ayuda para cortar. Emma comió más despacio, pero Jack notó que también le gustaban. «¿Tienes café?», preguntó Emma, señalando su taza. «El café no es una bebida para niños», dijo Jack, sorprendido por la pregunta. «Siempre tomo un poquito. Nos ayuda a mantenernos despiertas para cuidar a las pequeñas». Había algo profundamente incorrecto en esa frase. Una niña de 6 años no debería tener que mantenerse despierta para cuidar a nadie. «Hoy no tienes que mantenerte tan despierta», dijo Jack suavemente. «Están a salvo aquí». Pero tomó otra taza, sirvió un dedo de café y llenó el resto con mucha leche. «Podemos compartir un poquito». Emma tomó la taza como si fuera un tesoro. Sopló con cuidado antes de sorber. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Gracias». Mientras comían, Jack pensó en sus siguientes pasos. Necesitaba llamar a la policía para reportar niñas desaparecidas. Ese era el procedimiento adecuado. Pero algo le molestaba. El miedo en sus ojos cuando las encontró. La cautela de Emma. La forma en que evitaban hablar de dónde venían. «¿Qué hacemos después del desayuno?», preguntó Sophie, interrumpiendo sus pensamientos. Jack no había planeado eso. Su rutina no incluía entretener a niñas. «Bueno, necesito trabajar en la granja. Pueden ayudar si quieren, o quedarse aquí y jugar». «¿Trabajar cómo?», preguntó Emma, interesada. «Tengo que alimentar a los animales, revisar el huerto, y ese tractor en el camino no se arreglará solo». «¿Podemos ver los animales?», preguntó Sophie, emocionada. Jack sonrió. «Claro que pueden». Después del desayuno, Jack encontró unas viejas camisas que podrían servir como vestidos temporales para las niñas. Hizo nudos en los dobladillos para que no se arrastraran por el suelo. No era ideal, pero suficiente hasta que resolviera su situación. El sol ya estaba alto cuando salieron al patio trasero. Rex, el perro viejo, vino cojeando hacia ellos. Era un mestizo grande con pelaje amarillento y una oreja caída. Sophie se enamoró de inmediato. «Es tan lindo», exclamó, acariciando la cabeza del perro, que respondió con un rápido lametón en su mano. Las gemelas fueron más cautelosas, escondiéndose detrás de Emma. Jack notó cómo siempre se movían juntas, como una sola unidad. «Rex es inofensivo», aseguró. «Solo quiere cariño y quizás algunas sobras de comida». Emma se acercó primero, extendiendo lentamente la mano. Cuando Rex la lamió, ella rió. Fue el primer sonido verdaderamente infantil que Jack había oído de ella. Caminaron hacia el granero. El olor a heno fresco y animales llenaba el aire. Jack les mostró los 2 caballos, un castaño llamado Trueno y una yegua pinto llamada Mancha. «¿Por qué se llama Mancha si tiene muchas manchas?», preguntó Sophie, haciendo reír a Jack. «Esa es una buena pregunta. Quizás debería haberse llamado Manchas, en plural». En el corral junto al granero, 5 grandes cerdos rosados husmeaban en el barro. Sophie los observaba fascinada. «Son graciosos», dijo mientras un cerdo se revolcaba en el lodo con evidente deleite. Su risa era contagiosa. Luego, Jack llevó a las niñas al gallinero. Cuando abrió la puertecita, varias gallinas salieron apresuradamente, picoteando el suelo. «Mira, mira, Lily», o era Laia, Jack aún no podía distinguirlas, señaló emocionada. Las gemelas, que habían estado tan calladas hasta entonces, cobraron vida. Comenzaron a perseguir a las gallinas, que cacareaban indignadas. Sus agudas risitas llenaron el patio. Emma, como siempre, vigilaba a sus hermanas, pero Jack notó que ella también sonreía, sus hombros menos tensos que antes. «Parecen felices», comentó Jack, de pie junto a ella. «No han tenido muchas razones para reír últimamente», respondió Emma, con la mirada distante. «No teníamos mucho de qué reírnos». La frase quedó flotando en el aire, cargada de un significado tácito. «Están muy unidas», observó Jack después de un rato. Emma asintió.
Solo nos tenemos la una a la otra. Jack habría preguntado más, pero Sophie corrió hacia ellos en ese momento. Jack, ¿puedo dar de comer a las gallinas, por favor? Él le mostró cómo esparcir el alimento, y pronto las 4 niñas estaban involucradas. Las gallinas picoteaban a su alrededor, e incluso las gemelas, tan pequeñas, lanzaban el alimento con entusiasmo. Jack las observaba. Había una armonía entre ellas, una forma de comunicarse que iba más allá de las palabras. Emma sabía exactamente cuando una gemela estaba cansada o cuando Sophie necesitaba ayuda. Se protegían y complementaban. Era un tipo de amor que Jack no había visto en mucho tiempo. Quizás nunca lo había visto. No de esta manera pura e instintiva. Recordó su propia infancia, hijo único con padres cariñosos pero reservados, tal como él mismo se había vuelto. Nunca había experimentado el sentido de pertenencia que veía entre estas hermanas. Una gallina se acercó demasiado a Laia, quien se asustó y corrió hacia Emma. La mayor la abrazó, susurrándole palabras de consuelo al oído. La pequeña se calmó rápidamente y volvió a jugar. Después de alimentar a las gallinas, Jack llevó a las niñas al huerto. Era un área decente detrás de la casa, con hileras ordenadas de verduras y algunos árboles frutales. Les mostró los tomates creciendo, las zanahorias escondidas bajo tierra, los guisantes trepando por sus soportes. Si alguna quiere ayudarme, pueden recoger algunos guisantes, ofreció, mostrándoles cómo identificar las vainas maduras. A Sophie le encantó la tarea. Las gemelas, ya cansadas, se sentaron en el pasto jugando con pequeñas piedras. Emma tomó una pequeña canasta y comenzó a recoger guisantes con determinación. Jack trabajó junto a ella en un silencio cómodo. Notó cuán hábiles eran sus pequeñas manos, como revisaba cada vaina antes de recogerla. ¿Has hecho esto antes?, comentó. Teníamos algunas plantas, respondió Emma. No muchas, pero ayudaba con la comida. Jack asintió, comprendiendo. Después de un rato, cuando solo quedaban ellos dos en el huerto, Sophie se había ido corriendo a jugar con Rex y las gemelas dormían bajo un manzano. Jack intentó de nuevo. Emma, sé que han pasado por cosas difíciles y entiendo que da miedo confiar en los adultos, pero necesito saber un poco más para poder ayudar. Emma siguió recogiendo guisantes, con los ojos fijos en las plantas. Nuestra mamá está enferma, dijo finalmente en voz baja. Salimos a buscar ayuda, pero nos perdimos. Jack sintió un nudo en la garganta, la confirmación de sus temores. ¿Estás sola ahora? Emma asintió. En la cabaña. Nos dijo que nos quedáramos quietas, pero ya no había más comida y ella estaba muy caliente. Ya no podía levantarse. Fiebre alta, una madre demasiado enferma para cuidar a sus hijas. Sin comida, niñas pequeñas desesperadas. ¿Sabes dónde está esa cabaña? ¿Podrías mostrarme? Emma lo miró, esperanza y miedo mezclados en su mirada. Está pasando el río, en un lugar con muchos árboles. Tiene una puerta roja. No era mucho, pero era un comienzo. Emma, dijo Jack, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. Voy a buscar a tu mamá. Ustedes se quedarán aquí, a salvo. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. ¿Lo prometes? Lo prometo. Emma extendió su pequeña mano. Jack la tomó suavemente, sellando el pacto. Un apretón de mano silencioso que significaba más que 1000 palabras. Terminaron de recoger guisantes en silencio. Jack pensó en cómo planificar la búsqueda. Conocía bien la región, pero había muchas áreas boscosas más allá del río. Necesitaría ayuda. Cuando regresaron con las demás, Sophie les estaba contando una elaborada historia a las gemelas, que escuchaban absortas, algo sobre un reino mágico donde los animales podían hablar. Jack notó cómo había entretejido a los cerdos y gallinas de la granja en la narrativa. Sonrió, impresionado por su creatividad. El almuerzo fue más relajado que el desayuno. Jack hizo sándwiches y sirvió algunos de los guisantes que habían recogido. Las niñas comieron con buen apetito. Incluso las gemelas, tan calladas hasta entonces, pidieron más. ¿Cómo sabes la hora sin reloj?, preguntó Sophie cuando Jack mencionó que era casi la hora de la siesta. Por el sol, explicó. Cuando trabajas la tierra,
Aprendes a leer el cielo. Los ojos de Sophie brillaron con admiración. Yo también quiero aprender. Te enseñaré, prometió Jack. Luego hizo una pausa, sorprendido de sí mismo. Habló como si fueran a quedarse, como si tuviera tiempo para enseñarle a Sophie todo lo que quisiera aprender. Después del almuerzo, mientras las niñas descansaban, las pequeñas realmente durmiendo, Sophie y Emma simplemente sentadas tranquilamente en el sofá, Jack hizo algunas llamadas telefónicas. Primero a Paul Jackson, su vecino más cercano, un hombre robusto de mediana edad que criaba ovejas en la propiedad al norte. Paul, soy Jack. Necesito un favor. Luego a Matthew Miller, que vivía al otro lado del río y conocía cada sendero de la región. Matt, Jack Dalton. ¿Puedes venir esta tarde? Es importante. Ambos aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. En esa zona rural, la gente se ayudaba mutuamente sin requerir muchas explicaciones. Cuando colgó, Jack miró por la ventana de la cocina. El día estaba despejado, perfecto para una búsqueda. Temprano mañana saldrían. Regresó a la sala y encontró a Emma despierta, observándolo. Mis amigos me ayudarán a encontrar a tu mamá, dijo. Saldremos temprano en la mañana. Emma asintió. Gracias. Jack se sentó en el sillón junto al sofá. Mientras tanto, ustedes se quedarán aquí. Le pediré a la señora Miller, la esposa de Matthew, que se quede con ustedes. ¿Es amable? Mucho. Tiene 5 hijos, todos adultos. Sabe cómo manejar a los niños mejor que yo. Emma pareció aceptar eso. Estuvieron en silencio por un momento, solo el tic-tac del reloj de pared marcando el tiempo. Jack, llamó ella, con voz pequeña. ¿Sí? ¿Crees que mamá va a estar bien? Jack sintió el peso de esa pregunta. No podía prometer algo que no sabía, pero tampoco podía destruir la esperanza de la niña. Haremos todo lo posible para ayudarla, respondió honestamente. Y ustedes están a salvo ahora, que es lo que ella más querría. Emma cerró los ojos, absorbiendo la respuesta. Cuando los abrió de nuevo, tenían una nueva determinación. Nos quedaremos aquí quietas. No causaremos problemas, lo prometo. Lo sé, sonrió Jack. Son todas unas niñas geniales. Afuera, una suave brisa mecía las ramas de los árboles. El sol comenzaba su descenso hacia el oeste. En la granja Dalton, 4 niñas perdidas habían encontrado un refugio temporal, y Jack, sin planearlo, había encontrado un propósito que no sabía que estaba buscando. Mañana traería nuevos desafíos. Pero hoy, al menos, había 4 platos en la mesa, risas en el patio y la promesa de un café compartido. A la mañana siguiente, Jack se despertó antes del amanecer, el cielo aún gris y salpicado de estrellas. Había mucho que hacer. Necesitaba organizar la búsqueda de la madre de las niñas, pero también asegurarse de que ellas estuvieran bien mientras él no estaba. En su improvisada oficina, dibujó un mapa de la región. Rodeó las áreas cercanas al río donde Emma dijo que estaba la cabaña. Hizo una lista de personas que podrían ayudar, Paul y Matthew, quizás el viejo Harris con su jeep. También anotó lo que necesitarían llevar, linternas, cuerdas, un botiquín de primeros auxilios, agua, mantas. Estaba tan concentrado que no notó a Emma de pie en la puerta, observándolo. ¿Ahí es donde vas a buscar a mamá?, preguntó, señalando el mapa. Jack asintió. Sí, la encontraremos, Emma. La niña se acercó, estudiando los círculos en el papel. ¿Puedo ayudar hoy? Jack sonrió. Claro, necesito mucha ayuda por aquí mientras organizo las cosas. Después del desayuno, Jack asignó tareas, pequeñas responsabilidades que hacían sentir útiles a las niñas y mantenían sus mentes ocupadas. Sophie, ¿puedes ayudarme a alimentar a las gallinas?, dijo Jack, entregándole un pequeño balde de alimento. Los ojos de la niña de 4 años brillaron. ¿De verdad? Claro. Les gusta comer por la mañana. Te mostraré cómo. A Emma, Jack le dio una regadera de tamaño infantil que encontró en el granero. Los tomates necesitan agua todos los días. ¿Crees que puedes encargarte de eso? Emma tomó la regadera como si fuera un tesoro. Los cuidaré muy bien, lo prometo. Las gemelas eran demasiado pequeñas para tareas individuales,
pero siguieron a Sophie por el patio, riendo cada vez que las gallinas corrían hacia ellas, ansiosas por la comida. Mientras las niñas trabajaban, Jack hizo más llamadas telefónicas. Organizaron la búsqueda para el día siguiente, bien temprano. Paul traería a su sobrino, que conocía bien la zona del río. Matthew prestaría su jeep, mejor para terrenos difíciles. Afuera, el sonido de las risas de las niñas reemplazó el silencio habitual de la granja. Jack observó a través de la ventana cómo Sophie lanzaba el alimento con un entusiasmo exagerado, esparciéndolo por todas partes. Las gemelas aplaudían cada movimiento. Emma, en el huerto, regaba las plantas con precisión y cuidado, inspeccionando cada hoja como una pequeña jardinera. Al mediodía, regresaron adentro, sudorosas y sonrientes. «Tío Jack, las gallinas casi me comen la mano», exclamó Sophie, corriendo hacia él. El tío Jack surgió de forma natural, sin que nadie lo sugiriera. Sonaba bien. «Son glotonas, sí», respondió Jack, entregando toallas limpias. Hora de lavarse para el almuerzo. Por la tarde, mientras las más pequeñas dormían la siesta, Jack llevó a Emma al granero. Le mostró las herramientas, le explicó para qué servían. La dejó ayudar a arreglar un banco roto, sosteniendo los clavos mientras él martillaba. «Sabes hacer muchas cosas», comentó ella, impresionada. «Cuando vives en una granja, aprendes un poco de todo», explicó Jack. «Puedo enseñarte algún día, si quieres». Emma asintió con entusiasmo. Por un momento, Jack vio solo a una niña normal, no a la pequeña adulta que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Al final del día, la casa de Jack Dalton era irreconocible, no en su distribución física, sino en la energía que la llenaba. Pequeños zapatos alineados en la entrada, dibujos de Sophie pegados al refrigerador, las gemelas dormidas en el sofá, abrazándose. Emma en la cocina, ayudando a preparar la cena. También había olores diferentes. La vecina, Martha Miller, había aparecido para ayudar y trajo masa de pan. Le mostró a Sophie cómo amasarla, las manitas presionando la harina con determinación. «Así, tío Jack. Mira cómo lo hago», llamaba Sophie cada pocos minutos. El aroma del pan horneándose llenaba cada rincón, desplazando el olor solitario que se había asentado en la casa durante años. La mesa estaba puesta para 5 ahora, no solo para 1. Las voces de las niñas resonaban en las paredes, preguntas, risas, incluso pequeñas disputas entre hermanas. Jack observaba todo esto con una mezcla de asombro y gratitud. No lo había planeado, no había buscado este cambio. Pero ahora que estaba sucediendo, se dio cuenta de cuán silenciosa había sido su vida, como se había acostumbrado a la ausencia de otras voces además de la suya. Mañana enfrentarían nuevos desafíos. La búsqueda sería dura, las preguntas sin respuesta persistirían. Pero esta noche, al menos, había 4 platitos de desayuno compartido por la mañana. La casa había cambiado, y él también. Aún estaba oscuro cuando Jack terminó de cargar la camioneta. Linternas, agua, provisiones, un botiquín de primeros auxilios, mantas extra. No sabía qué encontraría, pero quería estar preparado para cualquier cosa. Paul y Matthew llegaron casi al mismo tiempo, justo antes del amanecer. Estacionaron junto a la casa de Jack y bajaron con expresiones decididas. Los hombres de campo no necesitaban muchas palabras para entender la seriedad de una situación. «Buenos días, Jack», saludó Matthew, un hombre bajo y fornido con barba entrecana. «¿Listo para salir?» Jack asintió, echando un último vistazo al mapa donde había marcado posibles ubicaciones basadas en las pistas de Emma. El área más allá del río era extensa, con muchos senderos secundarios y un denso bosque. La búsqueda podría ser larga. Emma apareció en el porche, envuelta en una manta, con los ojos aún pesados por el sueño. Jack se acercó a ella. «Volveremos antes del anochecer», prometió. «La señora Miller vendrá a quedarse con ustedes. Cuida a tus hermanas». Emma asintió solemnemente. «Vas a encontrar a mamá, ¿verdad?» «Haré todo lo que pueda», respondió él suavemente, tocándole el hombro. «Recuerda todo lo que me dijiste sobre la cabaña. Puerta roja, cerca del río. Muchas flores amarillas», recitó Emma,
como si se hubiera repetido esas palabras muchas veces durante la noche. Exacto. Somos buenos rastreadores, Emma. La encontraremos. La niña lo sorprendió con un abrazo rápido antes de volver adentro. Jack tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad. No podía fallarle a esta niña que ya había soportado tanto. Los 3 hombres partieron con las primeras luces del día. Matthew conducía, conociendo mejor los caminos más allá del río. La camioneta traqueteaba por el camino de tierra, adentrándose en áreas cada vez más salvajes. Cuando el camino se volvió intransitable para los vehículos, estacionaron y continuaron a pie. Emma dijo que caminaron todo un día, les recordó Jack, ajustándose la mochila. Pero son niñas pequeñas, así que no pudieron haber ido muy lejos. Y estaban perdidas, agregó Paul. Probablemente caminaron en círculos. El bosque se hizo más denso a medida que avanzaban. Jack revisaba su brújula a menudo, guiando al grupo hacia el río. El sonido del agua corriendo los condujo durante casi 1 hora hasta que llegaron a la orilla. Seguiremos el río corriente arriba, decidió Jack. Emma mencionó que podían oír el agua. Caminaron en silencio, alertas a cualquier señal de habitación humana. El sol subió más alto, calentando el día y haciendo la caminata más agotadora. Se detuvieron brevemente para beber agua y consultar el mapa. Si no encontramos nada por este lado, podemos probar el otro, sugirió Matthew, señalando la orilla opuesta del río. Pero no fue necesario. Poco después de reanudar la marcha, Paul señaló hacia adelante. Miren, flores amarillas. Un campo de girasoles silvestres se extendía a unos 100 metros de la orilla del río. Parecían fuera de lugar, como si hubieran sido plantados deliberadamente entre la vegetación nativa. Alguien los cultivó, dijo Jack, sintiendo una chispa de esperanza. Cruzaron el campo de girasoles, siguiendo un sendero apenas visible entre las altas flores. Entonces la vieron, parcialmente oculta por los árboles, una pequeña cabaña de madera con una puerta roja brillante. Ahí está, murmuró Jack, acelerando el paso. De cerca, la cabaña parecía aún más precaria. Faltaban tejas en el techo, las ventanas estaban cubiertas con plástico en lugar de vidrio, y el porche delantero parecía a punto de derrumbarse. No era un lugar apto para el invierno, apenas adecuado para el otoño. Jack llamó a la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien? Ninguna respuesta. Probó el pomo. La puerta no estaba cerrada con llave y se abrió con un crujido de bisagras oxidadas. Adentro, estaba oscuro y viciado. Jack parpadeó, dejando que sus ojos se ajustaran a la tenue luz que se filtraba por pequeñas ventanas sucias. La habitación principal estaba vacía. Una mesa sencilla, 2 sillas desparejadas, un sofá roto. En las paredes, dibujos infantiles pegados. Claramente, obra de las niñas, se dio cuenta Jack de inmediato. ¿Hola? Volvió a llamar. Vinimos a ayudar. Solo el silencio respondió. Una puerta entreabierta al fondo conducía a otra habitación. Jack les indicó a Paul y Matthew que esperaran y avanzó solo, pisando con cuidado las crujientes tablas del suelo. Era un dormitorio diminuto. En las sombras, Jack vio a alguien acostado en un delgado colchón en el suelo. Se acercó con cautela. Una mujer yacía inmóvil, cubierta por una sábana delgada. Su rostro estaba pálido, manchado por la fiebre, el cabello oscuro pegado a su frente húmeda de sudor. Respiraba con dificultad, los labios secos y agrietados. Jack se arrodilló a su lado. Señora, estamos aquí para ayudar. Sus hijas están a salvo. Cuando tocó su frente para verificar su temperatura, un rayo de luz de la ventana iluminó su rostro más claramente. Jack sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Lie. El nombre se deslizó de su boca con incrédula incredulidad. Lie Carter, la niña que creció en la granja vecina, su compañera de juegos de la infancia, su primer amor adolescente, la amiga que desapareció con su madre. Sin explicación ni despedida, dejando solo preguntas y un vacío que nunca había logrado llenar. Dios mío, Lie. Ella no respondió. Estaba inconsciente, respirando superficialmente, la fiebre consumiéndola. Jack se inclinó más cerca, susurrándole al oído. Tengo a tus niñas.
Están a salvo. Emma, Sophie, Lily y Laia. Todas a salvo. Por un momento, creyó ver un destello de alivio cruzar su rostro, aunque sus ojos permanecieron cerrados. Paul, Matthew, llamó Jack sin apartar la vista de Lie. La encontré. Está ardiendo en fiebre. Tenemos que sacarla de aquí ahora. Los dos hombres entraron rápidamente en la habitación. Paul, que tenía experiencia como voluntario en primeros auxilios, se arrodilló para examinar a Lie. Deshidratación severa, fiebre alta. Probablemente algún tipo de infección, dijo, revisando su pulso. Necesitamos llevarla a un médico lo antes posible. Jack examinó la habitación, observando signos de pobreza extrema y desesperación. En una pequeña mesa junto al colchón, un vaso de agua medio vacío y una botella vacía de analgésicos. Una pequeña pila de ropa infantil doblada cuidadosamente en un rincón, un libro de cuentos muy gastado. En un estante improvisado hecho de tablones y ladrillos, encontró una foto enmarcada. En ella, Lie se veía más joven y saludable, sonriendo con las 4 niñas, Emma, seria como siempre, la amplia sonrisa de Sophie, y las gemelas, Lily y Laia, en brazos de su madre, idénticas hasta en sus lazos para el cabello. Jack guardó la foto en el bolsillo de su chaqueta. ¿Cómo la movemos?, preguntó Matthew, mirando el camino que tendrían que rehacer. El colchón, respondió Jack. Podemos usar las cuerdas para hacer una especie de camilla. Trabajaron rápidamente, sujetando el delgado colchón con las cuerdas que habían traído. Antes de irse, Jack recogió cualquier artículo esencial que encontró, certificados de nacimiento de las niñas, la identificación de Lie, algo de ropa. El viaje de regreso fue mucho más lento y difícil que la ida. Se turnaron para llevar la camilla improvisada, 2 hombres a la vez, mientras el tercero despejaba el camino entre la maleza. Jack insistió en permanecer cerca de Lie, revisando constantemente su respiración, ofreciéndole agua a sus labios agrietados, aunque ella no respondía. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegaron a la camioneta. Con cuidado, acostaron a Lie en el asiento trasero, su cabeza descansando en el regazo de Jack. Directo al Dr. Harris, indicó mientras Paul arrancaba el motor. Durante el accidentado viaje por el camino de tierra, Jack no pudo apartar los ojos del rostro de Lie. Era y no era la misma persona que había conocido. El tiempo y las dificultades habían dejado sus marcas, pero aún podía ver a la chica que una vez conoció tan bien. ¿Cómo pudo la vida haberlos separado tan completamente, solo para reunirlos así, tantos años después? ¿Qué circunstancias habían llevado a Lie Carter, la hija del vecino, a terminar sola y enferma en una cabaña destartalada con 4 hijas pequeñas? Tantas preguntas sin respuesta. Tantos años perdidos. Pero este no era el momento para eso. El Dr. Harris vivía en el pequeño pueblo a 20 millas de la granja. Era el médico más cercano, un anciano que había servido a la comunidad rural durante décadas, a veces aceptando pagos en productos cuando el dinero escaseaba. Llegaron al anochecer. El doctor ya esperaba en el porche, alertado por una llamada telefónica que Matthew había logrado hacer en una gasolinera en el camino. Tráiganla adentro, indicó el Dr. Harris, guiándolos a una habitación trasera de la casa que servía como clínica improvisada. Jack observó con ansiedad mientras el médico examinaba a Lie. Sus movimientos eran eficientes y profesionales, pero Jack notó la preocupación en sus ojos. Probablemente neumonía, dijo finalmente el doctor, además de deshidratación severa y agotamiento. Empezaré con antibióticos intravenosos y la rehidrataré, pero necesitará cuidados constantes en los próximos días. ¿Estará bien? La pregunta de Jack salió casi como una súplica. El doctor se ajustó las gafas, mirándolo seriamente. Es una mujer joven, aparentemente sana antes de esto. Con el cuidado adecuado, sí, debería recuperarse por completo, pero tomará tiempo. ¿Qué necesitamos hacer? Mantenerla hidratada, administrar los medicamentos según el horario, controlar su fiebre y reposo absoluto. El Dr. Harris le dio a Jack una mirada curiosa. ¿Tienes un lugar para cuidarla? En mi casa, respondió Jack sin dudar. Sus hijas ya están allí. El doctor asintió, sin hacer más preguntas. Una de las ventajas de las pequeñas comunidades rurales,
La gente ayudaba primero y preguntaba después, si es que lo hacía. Después de casi 2 horas de tratamiento intensivo, Lie estaba lo suficientemente estable como para viajar. El Dr. Harris instaló un goteo intravenoso y proporcionó medicamentos con instrucciones detalladas. Jack pagó la visita y los medicamentos, ignorando las educadas protestas de Paul y Matthew de que debían compartir los costos. Era noche cerrada cuando finalmente regresaron a la granja. Martha Miller salió apresuradamente al oír el motor de la camioneta, seguida por Emma, que corrió hacia ellos en cuanto vio a Jack. «¿La encontraste?», exclamó la niña, con los ojos fijos en la figura de su madre siendo cuidadosamente sacada del vehículo. «Sí, Emma», dijo Jack suavemente. «Encontramos a tu mamá. Está muy enferma, pero se pondrá mejor». El doctor le dio la medicina adecuada. Emma permaneció a su lado mientras llevaban a Lie adentro, sus ojos nunca apartándose del rostro de su madre. Jack había preparado su propio dormitorio para Lie, con sábanas limpias y las ventanas ligeramente abiertas para que circulara el aire. La acomodaron en la cama. ¿Puedo quedarme con ella?, preguntó Emma en voz baja. «Claro», respondió Jack. «Pero déjala descansar un poco primero. ¿Por qué no vas a decirles a tus hermanas que mamá está aquí?». Emma asintió y corrió a buscar a sus hermanas. Jack se volvió hacia Martha, que observaba la escena con ojos comprensivos. «Así que es ella, la madre de las niñas». «Sí», respondió Jack, aún procesándolo todo. «Y una vieja amiga. Lie Carter. Crecimos juntos, pero se fue hace muchos años». Martha asintió, sin indagar más detalles. Las pequeñas se portaron bien. Sophie me ayudó a hornear galletas e incluso las gemelas están más habladoras ahora. Jack les agradeció profusamente a ella, a Paul y a Matthew antes de que se fueran, prometiendo mantenerlos informados sobre el estado de Lie. Cuando todos se hubieron ido, regresó al dormitorio y se sentó en la silla junto a la cama, observando el rostro de Lie. Incluso enferma, incluso después de todos estos años, la habría reconocido en cualquier parte. Pronto, Emma regresó con sus hermanas. Las 4 se acercaron a la cama con una mezcla de cautela y alivio. Sophie comenzó a llorar en silencio, y las gemelas extendieron la mano para tocar el brazo de su madre. ¿Está durmiendo?, preguntó una de ellas. «Lily», pensó Jack. «Sí», respondió suavemente. «Está muy cansada y enferma, pero dormir la ayudará a mejorar». Emma trepó con cuidado al borde de la cama y se acostó junto a su madre, cuidando de no molestar el goteo intravenoso en su brazo. Sus pequeños dedos acariciaron suavemente el rostro de Lie, y Jack sintió un nudo en la garganta. «Estamos en la granja del tío Jack, mamá», susurró. «Es un buen lugar. Estamos comiendo bien». Jack dejó que las niñas tuvieran su momento a solas con su madre y fue a preparar una cena sencilla. Su cabeza aún daba vueltas con el descubrimiento, el pasado que había resurgido, las 1000 preguntas para las que no tenía respuestas. Durante 3 días, Lie entró y salió de la conciencia, despertando solo brevemente para beber agua o tomar medicamentos. Jack la cuidó incansablemente, siguiendo las instrucciones del Dr. Harris al pie de la letra. Las niñas se turnaban en la habitación, siempre supervisadas por Jack o Martha, que continuaba ayudando. En la mañana del 4.º día, Jack estaba cambiando el goteo intravenoso de Lie cuando se dio cuenta de que ella lo estaba observando. Sus ojos estaban claros, enfocados, por primera vez desde que la encontró. Jack, su voz era un susurro ronco, casi irreconocible. «Sí, Lie. Soy yo». Se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. «Mis hijas», intentó sentarse, alarmada. «Están a salvo», la tranquilizó él suavemente, impidiendo que se esforzara. Las 4. Emma, Sophie, Lily y Laia. «Están aquí, en mi casa». Lie se relajó contra la almohada, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «¿Cómo?». «Encontré a tus niñas en el camino, cerca de la granja. Estaban buscando ayuda porque tú estabas enferma. Emma nos guió hasta ti». Lie cerró los ojos, como tratando de organizar sus pensamientos. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de gratitud. «Gracias, Jack», susurró. «Por cuidarlas, por encontrarme».
Jack asintió, sintiendo el peso de tantas preguntas no formuladas y palabras no dichas entre ellos. Pero este no era el momento. Descansa un poco, dijo, ajustando las mantas. Llamaré a las niñas. Están ansiosas por hablar contigo. La reunión fue emotiva. Las 4 niñas se amontonaron en la cama, hablando todas a la vez sobre la granja, los animales, la comida, el tío Jack. Lie las abrazó con todas las fuerzas que tenía, besando cada rostro, revisando a cada una como si aún no pudiera creer que estuvieran realmente a salvo. Los días siguientes trajeron una mejora constante. Lie comenzó a sentarse, luego a caminar por su habitación, finalmente, a bajar las escaleras con ayuda para comer en la mesa con todos. Jack observaba su recuperación con una mezcla de alivio y aprensión. A medida que se fortalecía, sabía que las preguntas inevitablemente vendrían de ambas partes. Un silencio flotaba entre ellos, no hostil ni incómodo, sino respetuoso, lleno de un reconocimiento mutuo de que había historias que contar, explicaciones que dar. También había un acuerdo tácito de que sucedería a su debido tiempo. Por ahora, bastaba con que estuvieran todos allí, a salvo bajo el mismo techo. Habían pasado 2 semanas desde que Jack trajo a Lie a casa. Su fiebre había desaparecido por completo, el color había regresado a sus mejillas y en la última visita del Dr. Harris, la declaró casi totalmente recuperada. Esa mañana, Jack se despertó con el inusual sonido de una escoba raspando el suelo de la cocina. Bajó las escaleras, aún somnoliento, el café ya llenando el aire. Se detuvo en la entrada, sorprendido por la escena. Lie estaba barriendo con movimientos firmes y seguros, ya vestida, el cabello recogido. Ya no parecía la mujer frágil que había cargado semanas antes. Las niñas estaban sentadas a la mesa, Sophie ayudando a las gemelas con el cereal mientras Emma doblaba servilletas. «Buenos días», dijo Jack, entrando en la cocina. Lie se giró, apoyándose en la escoba. «Buenos días. Espero que no te importe, pero pensé que ya era hora de que hiciera algo útil por aquí». Jack notó la resolución en su voz. Conocía ese tono. Lie siempre había sido terca, siempre ansiosa por demostrar que podía manejar cualquier cosa. ¿No deberías estar descansando todavía? He descansado suficiente, respondió, volviendo a barrer. Además, estar quieta nunca fue lo mío. Jack sonrió, recordando cómo ella siempre había sido la primera en trepar un árbol, la más rápida en terminar la tarea. Al menos déjame hacer el café, ofreció. Ya está hecho. Lie señaló la cafetera. Solo necesitas servirlo. Las niñas observaban la interacción de los adultos con interés. Emma, especialmente, parecía evaluar cada palabra, cada gesto. Después del desayuno, Jack se preparó para trabajar afuera. Estaba a punto de pedirle a Emma que regara las plantas, como hacía todos los días, cuando Lie habló. ¿Te importa si ayudo en el huerto hoy? Jack dudó. ¿Estás segura de que tienes suficiente fuerza, Jack? Lie se cruzó de brazos. He pasado años trabajando en condiciones mucho peores que tu bien cuidado huerto. No me voy a desmayar por unas pocas zanahorias. Había un desafío en sus ojos, una necesidad de probarse a sí misma. Jack reconoció esa mirada y supo que discutir era inútil. Está bien, accedió. Emma puede mostrarte lo que estamos haciendo. Se ha convertido en toda una pequeña experta. La niña sonrió con orgullo. Cuando Jack regresó para el almuerzo, descubrió que Lie no se había limitado al huerto. La casa estaba impecablemente limpia, la ropa tendida en el tendedero y un guiso borboteaba en la estufa. Estaba sentada a la mesa con las gemelas, mostrándoles cómo dibujar flores sencillas con lápices de colores. «Has estado ocupada», comentó Jack, lavándose las manos en el fregadero. Se sintió bien, respondió ella sin levantar la vista del dibujo de Lily. Extrañaba hacer cosas normales. Durante el almuerzo, Jack observó cómo Lie interactuaba con sus hijas. Firme pero cariñosa, atenta a cada una de sus necesidades. También notó cómo sus ojos a veces recorrían la cocina, evaluando el espacio, planeando la siguiente tarea. «Lie», dijo después de que las niñas salieran a jugar, «necesitamos hablar». Ella enderezó los hombros, como preparándose para algo desagradable. «¿Sobre
Sobre el arreglo aquí, Jack eligió sus palabras con cuidado. Te estás recuperando bien y está claro que quieres estar activa. ¿Te estamos molestando? Lie interrumpió, un rubor subiendo a sus mejillas. Puedo entender si quieres recuperar tu espacio. No, dijo Jack rápidamente. Nada de eso. De hecho, nunca he visto esta casa tan viva. Sus hombros se relajaron ligeramente. Lo que intento decir es que estás trabajando y deberías recibir un pago por ello. Lie parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. Estás cuidando la casa, el huerto, cocinando. Eso es trabajo, Lie. Trabajo valioso. No está bien que hagas todo eso sin compensación. Abrió la boca para protestar, pero Jack levantó una mano. No es caridad. Es un pago justo por tu labor. Lie cerró la boca, pensando. Jack podía ver el conflicto en sus ojos, orgullo contra necesidad práctica. Mis hijas necesitan cosas, dijo finalmente en voz baja. ¿Ropa, zapatos? No quiero pedir más de lo que ya nos has dado. No estarás pidiendo. Estarás ganando. Jack buscó en un cajón y sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Lo abrió en una página en blanco y lo colocó sobre la mesa. Pongámonos de acuerdo en una tarifa semanal justa. Puedes anotar lo que gastes, lo que necesites. Lie tocó el cuaderno con las yemas de los dedos, como si fuera algo precioso. ¿Por qué? Preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Jack encontró su mirada. Porque todo trabajo merece dignidad, Lie. Y la dignidad comienza con el reconocimiento. Algo en su rostro cambió, la tensión que había estado cargando comenzó a aliviarse. Asintió una vez, firmemente. Acepto. El sábado siguiente, Jack llevó a Lie y a las niñas al pequeño pueblo cercano. Estacionó frente a la tienda de suministros generales del señor Willis, un lugar que vendía casi de todo, desde comestibles hasta ropa y herramientas. Lie sostenía el dinero que había ganado durante su primera semana. No era mucho, pero para ella representaba algo que no había tenido en mucho tiempo: elección. Dentro de la tienda, Lie recorrió los pasillos con ojos agudos. Compró jabón de mejor calidad, algunas verduras que no cultivaban, una pequeña botella de perfume barato, lo más importante, zapatos usados pero en buen estado para cada una de sus hijas. Sophie se probó los suyos con puro asombro en el rostro. Son hermosos, mamá, y son de la talla correcta. Lie sonrió, abrochando la hebilla del zapato de Sophie. No te lastimarán los pies. Jack observaba desde fuera de la tienda, dándole espacio a la familia para saborear el momento. En el camino de regreso, Sophie no podía dejar de mirar sus pies, admirando los nuevos zapatos marrones con hebillas doradas. Las gemelas estaban igualmente fascinadas con sus nuevas zapatillas de colores, aunque lo expresaban con menos claridad. Mamá los compró con dinero de verdad, le explicó Sophie a Jack, como si él no lo supiera. Que ganó haciendo trabajo de verdad. Ah, sí. Respondió Jack, fingiendo sorpresa. Sí, mamá trabaja en tu casa y tú le pagas, y ahora tenemos zapatos nuevos. Desde el asiento del pasajero, Lie se sonrojó, un ligero tinte rosado en sus mejillas. Jack se dio cuenta de que era la primera vez que la veía genuinamente avergonzada, no por necesidad, sino por orgullo. De vuelta en la granja, las niñas corrieron a mostrarle sus zapatos nuevos a Rex, el perro, que los olfateó con educado interés. Mamá los pagó con su trabajo, le anunció Sophie al perro, que movió la cola en aprobación. Lie estaba de pie en el porche, observando. Cuando Jack se unió a ella, notó que sus ojos brillaban. Gracias, dijo simplemente. Jack solo asintió. No se necesitaban más palabras. En los días que siguieron, se estableció una rutina cómoda. Cada mañana, después del desayuno, Lie y Jack dividían las tareas. Él se encargaba del trabajo más pesado de la granja, mientras ella administraba la casa y a las niñas. Por las tardes, a menudo trabajaban juntos en el huerto, que prosperaba bajo su cuidado combinado. Lie resultó ser una jardinera experta. Sabía cuándo cosechar, cómo podar, qué plantas crecían mejor juntas. Emma la seguía como una pequeña sombra, absorbiendo cada lección. ¿Dónde aprendiste tanto sobre plantar?
Preguntó Jack una tarde mientras preparaban nuevos bancales. Mi mamá, dijo Lie, aflojando la tierra con las manos. Luego, un señor mayor que me dejó quedarme en un pedazo de su tierra por un tiempo, y mucho por prueba y error. Hizo una pausa. Cuando la comida escasea, aprendes rápido a cultivar lo que puedes. Jack asintió, respetando la historia no contada detrás de esas palabras. La despensa de la casa, antes organizada al estilo minimalista de un hombre soltero, ahora mostraba la influencia de Lie. Las latas estaban agrupadas por tipo, los granos en frascos transparentes etiquetados, las especias en pequeños recipientes a juego. Sophie ayudaba a organizar, decorando las etiquetas con dibujos coloridos. Estos son frijoles, le explicó seriamente a Jack, señalando un frasco con un dibujo infantil de frijoles sonrientes. Y esta es pasta. ¿Ves cómo los dibujé largos? Muy bien hecho, elogió Jack. Ahora siempre sabré dónde está todo. Las gemelas, que al principio habían estado tan calladas, ahora hablaban más, especialmente cuando Lie se sentaba con ellas para hacer pequeñas manualidades con hilos de colores, botones y cuentas. Hacían pulseras y collares sencillos. Jack incluso recibió uno hecho especialmente por Laia, con cuentas azules y una campanita diminuta. Para que la oigas cuando estés lejos, explicó la pequeña, con la ayuda de Lie para aclarar su habla aún algo confusa. Jack usó la pulsera para trabajar, la campanita tintineando suavemente mientras conducía el tractor o arreglaba cercas. Era un recordatorio constante de la nueva vida que ocupaba su casa. A veces, por la noche, después de que las niñas se durmieran, Jack y Lie se sentaban en el porche con tazas de té o café. Rara vez hablaban del pasado. Ese tema flotaba entre ellos, ni evitado ni confrontado. En cambio, hablaban del presente, las necesidades de las niñas, planes para el huerto, pequeñas mejoras en la casa. Emma está leyendo mucho mejor, comentó Lie una de esas noches. Gracias por los libros. Jack había desenterrado una vieja caja de libros infantiles del ático, restos de su propia infancia. Es inteligente, respondió él. Todas lo son, cada una a su manera. Lie asintió, mirando las estrellas. Sophie tiene un don con la gente. Puede hacer sonreír a cualquiera. Las gemelas notan cosas que yo ni siquiera veo. Y Emma carga el peso del mundo sobre sus hombros, agregó Jack suavemente. Sí, suspiró Lie. Tuvo que crecer demasiado rápido. Jack quería preguntar por qué. Quería saber qué había pasado en los años transcurridos desde la abrupta partida de Lie, pero respetaba su ritmo. La confianza, como las plantas del huerto, necesitaba tiempo para echar raíces. 2 veces por semana, Lie reservaba una porción estricta de sus ganancias para ahorrar. Registraba cada centavo en el cuaderno que Jack le había dado, planeando cuidadosamente. ¿Para qué estás ahorrando?, preguntó Jack una vez, viéndola hacer cuentas. Independencia, respondió Lie simplemente. Jack entendió. Por muy acogedor que fuera su hogar, por muy cómoda que se sintiera su situación, Lie necesitaba saber que tenía opciones, que no estaba atrapada ni dependía de nadie. La transformación de Lie a lo largo de las semanas fue sorprendente. Sus movimientos, antes vacilantes y agotados por la enfermedad, ahora eran fuertes y seguros. Su voz, antes casi un susurro, había recuperado el tono pleno que Jack recordaba de su juventud. Incluso su postura cambió, hombros hacia atrás, cabeza en alto. Era más que una recuperación física. Era el florecimiento de algo largamente reprimido, su dignidad. Jack la observaba en el huerto, enseñándole a Emma a reconocer el momento perfecto para recoger tomates. Veía cómo reorganizaba la despensa con Sophie, convirtiéndolo en una actividad divertida y educativa. Notaba cómo hacía pulseras de colores con las gemelas, alentando sus pequeños logros con elogios sinceros. Las niñas también florecían en la nueva rutina. Emma parecía menos agobiada, permitiéndose momentos de genuina infancia, perseguir mariposas, reírse de las travesuras de Sophie. Las gemelas, antes tan silenciosas y unidas como una sola, ahora exploraban el patio con curiosidad, haciendo preguntas, mostrando personalidades distintas. Sophie, quizás la menos marcada por las dificultades debido a su temperamento naturalmente optimista, ahora rebosaba de alegría.
Había adoptado a los cerdos como amigos especiales, nombrando a cada uno y contándoles historias elaboradas durante la hora de la comida. Una tarde, mientras Jack reparaba una cerca, escuchó a la pequeña explicarle muy seriamente a un cerdo: «Mamá trabaja de verdad ahora. No es como antes, cuando teníamos que quedarnos calladas y esperar. Ahora cocina y limpia la casa del tío Jack, y él le paga con dinero de verdad». El orgullo en su voz infantil era palpable. Jack se dio cuenta de que para ellas, especialmente para Sophie, el cambio no era solo material, sino emocional. Ver a su madre valorada, respetada y pagada justamente por su trabajo estaba reconstruyendo la imagen que tenían de ella y, por extensión, su imagen de sí mismas y de su lugar en el mundo. El progreso de Lie no se limitaba al trabajo. Gradualmente, Jack notó que comenzaba a ocupar espacios en la casa sin pedir permiso. No por arrogancia, sino por un entendimiento tácito de que se había ganado ese derecho. Reorganizó la cocina para una mayor eficiencia, movió algunos muebles en la sala para crear un área de juegos donde los adultos pudieran vigilar a las niñas, convirtió un rincón del porche en un pequeño taller de manualidades. Nunca preguntaba de antemano, pero siempre explicaba después, lista para revertir las cosas si Jack desaprobaba. Él nunca lo hizo. Veía cómo cada cambio hacía la casa más funcional, más acogedora. Lie reclamaba su espacio no pidiéndolo, sino construyéndolo con sus propias manos, a través del trabajo diario, las mejoras constantes y las pequeñas transformaciones que beneficiaban a todos. Una noche, después de la cena, Jack encontró a Lie en el porche cosiendo un vestido para Sophie con una tela que había comprado en el pueblo. «Va a quedar genial», dijo, sentándose en la silla junto a ella. «Eso espero», respondió Lie, cortando un hilo. «Sophie está tan emocionada por un vestido nuevo que temo decepcionarla». «Nunca las decepcionas», dijo Jack con seriedad. Lie detuvo su costura y lo miró. «Las he decepcionado muchas veces. Pero estás aquí ahora, construyendo algo mejor». Ella asintió lentamente, volviendo a su costura. Después de unos minutos de silencio compañero, habló de nuevo sin levantar la vista. «Gracias, Jack. No por el techo o la comida, sino por verme como alguien capaz». Jack observó sus manos trabajando expertamente con aguja e hilo, creando algo nuevo a partir de retazos. «Siempre lo fuiste», respondió simplemente. «Solo necesitabas una oportunidad para recordarlo». Esa noche, mientras la luna ascendía y los sonidos nocturnos de la granja llenaban el aire, dos personas que el destino había separado y luego reunido compartieron un momento de entendimiento mutuo, basado no en palabras o promesas, sino en el respeto por el trabajo, la dignidad y la capacidad humana de reconstruir lo perdido. El domingo amaneció perfecto. Cielos despejados, temperatura suave, una brisa gentil susurrando entre las hojas. Después del desayuno, las niñas rogaron jugar afuera, ansiosas por disfrutar del hermoso día. «¿Podemos, mamá?», preguntó Sophie, ya saltando en su silla. «Por favor». Lie intercambió una rápida mirada con Jack antes de responder. «Pueden, pero quédense donde podamos verlas». «Yo las vigilaré», prometió Emma automáticamente, asumiendo su papel de hermana mayor responsable. Jack observó a las cuatro salir corriendo, Sophie liderando, las gemelas siguiéndola de cerca, Emma cerrando la marcha, siempre vigilante. Era asombroso cómo en solo unas pocas semanas las niñas se habían adaptado a la granja, convirtiéndola en su propio patio de recreo personal. «¿Nos sentamos afuera también?», le sugirió a Lie mientras ella terminaba de guardar los platos del desayuno. «Es un día demasiado agradable para quedarse adentro». Lie asintió, secándose las manos en el delantal. «Traeré un poco de limonada». Jack llevó dos sillas afuera, colocándolas bajo la generosa sombra de un viejo roble en el patio. El árbol centenario era el más grande de la propiedad, sus gruesas ramas extendiéndose en todas direcciones como brazos acogedores. Desde allí, tenían una vista perfecta del campo abierto donde jugaban las niñas. Lie se unió a él poco después, llevando una jarra de limonada y dos vasos. Se sentaron uno al lado del otro en un silencio cómodo mientras Sophie organizaba a sus hermanas para un juego de escondite. «Sin espiar», gritó la pequeña, cubriéndose los ojos con las manos y comenzando a contar en voz alta. Las gemelas salieron corriendo juntas,
como siempre, buscando un escondite. Emma se movió más estratégicamente, eligiendo un arbusto cuidadosamente seleccionado más lejos. Siempre ha sido la mejor escondiéndose, dijo Lie, observando a su hija mayor. A veces tenía que llamarla una y otra vez para encontrarla. Jack sonrió, sus ojos siguiendo a las niñas. Hubo un tiempo en que ese campo estaba vacío y silencioso. Ahora estaba lleno de risas y gritos de «te encontré», que parecían infundir nueva vida a la tierra. Después de unas cuantas rondas de escondite, las niñas cambiaron a la traes. Sophie corría en zigzag, haciendo chillar de risa a las gemelas mientras intentaban atraparla. Emma era rápida y ágil, escapando fácilmente de la persecución. Solíamos jugar ahí también, dijo Jack de repente, las palabras escapándose como si tuvieran vida propia. Lie se giró hacia él, sorprendida de que mencionara el pasado que ambos habían estado evitando. Sus ojos se encontraron brevemente con los de él antes de volver a observar a las niñas. Sí, lo hacíamos, respondió ella, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Y cultivábamos frijoles. Nunca me dejabas arrancarlos demasiado pronto. Jack rió suavemente ante el recuerdo. Porque querías arrancarlos después de solo 3 días para ver si habían crecido. Era impaciente. Eras curiosa, corrigió Jack. Siempre querías ver cómo funcionaban las cosas. ¿Recuerdas cuando desarmaste ese viejo reloj de mi padre? Lie se cubrió la cara con las manos, riendo. Por favor, no me lo recuerdes. Estaba furioso. Solo hasta que le mostraste que podías volver a armarlo y funcionaba de nuevo. La risa de Lie se transformó en algo más suave, casi melancólico. Tu papá era un buen hombre. Estricto, pero justo. No como el tuyo, dijo Jack con cuidado. Lie tomó un sorbo de limonada, como si necesitara un momento para responder. Mi padre tenía sus demonios, dijo finalmente. No siempre podía controlarlos. Jack asintió, respetando lo que quedaba sin decir. Recordaba bien al padre de Lie, un temperamento impredecible, alternando entre afecto excesivo y estallidos de ira, a menudo empeorados por la bebida. Recuerdo a tu mamá en la cocina. Jack cambió de tema, notando la tensión en las manos de Lie. El olor a pan saliendo del horno todas las tardes. El rostro de Lie se iluminó. Le encantaba hornear. Decía que era la forma más pura de mostrar amor. Siempre me daba galletas cuando venía, incluso cuando no habíamos planeado jugar, porque sabía que te gustaban. Lie sonrió. Mamá notaba ese tipo de cosas. Callada, pero observadora. Jack recordaba a la madre de Lie, una mujer gentil y de voz suave que siempre parecía ligeramente asustada. Ahora, como adulto, entendía por qué. ¿Recuerdas el pequeño escondite que hicimos detrás de ese arbusto? Lie señaló un rincón particular del patio. Solíamos esconder semillas allí y piedritas brillantes. Y esa vez que encontramos un nido de pájaros que se había caído. Los huevos estaban rotos, dijo Lie suavemente, tristeza en su voz. Estabas desolada. Y tú les hiciste un funeral. Diste un discurso y todo. Tenía 9 años y creía que lo sabía todo sobre la vida y la muerte, dijo Lie, sacudiendo la cabeza, divertida por su propia seriedad infantil. Las niñas habían cambiado de juego otra vez. Sophie les estaba enseñando a las gemelas cómo formar un círculo, todas tomadas de la mano, girando y cantando. Emma estaba un poco apartada, dibujando en la tierra con un palo. Se parece mucho a ti, dijo Jack, señalando a Emma con un gesto de cabeza. No solo en cómo se ve, sino en su sentido de la responsabilidad. Lie observó a su hija mayor por un momento, una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Tuvo que crecer demasiado rápido. Asumió responsabilidades que nunca debería haber tenido. El silencio regresó, cargado de historias no contadas sobre los años intermedios. Una brisa susurró entre las hojas del roble, creando un patrón moteado de luz y sombra en el suelo. ¿Recuerdas esa vez que trepamos a la cima de este árbol? Preguntó Jack, mirando las ramas sobre ellos. Claro, sonrió Lie. Me dijiste que podíamos ver el océano desde allá arriba. Y lo creíste, por unos 2 minutos. Luego me di cuenta de que era imposible. El océano está a más de 60 millas de distancia.
Jack rió. Pero la vista seguía siendo bonita. Era perfecta, asintió Lie. Y había algo en su voz, una vulnerabilidad, una verdad, que hizo que Jack la mirara. El tiempo los había cambiado a ambos. Jack vio finas líneas en las comisuras de sus ojos, sutiles rastros de preocupación en su frente. Ya no era la niña despreocupada con trenzas y rodillas peladas. Sin embargo, cuando sonreía así, todavía vislumbraba a la niña que conocía cada rincón de esta granja tan bien como él. Fuimos felices aquí, por un tiempo, dijo Lie en voz baja, casi como hablándose a sí misma. Jack sintió el peso de esas palabras, la felicidad mencionada y también el reconocimiento implícito de que terminó. Había tantas preguntas que quería hacer. ¿Por qué su familia se fue tan de repente? ¿Por qué no hubo noticias después de eso? ¿Qué pasó en los años transcurridos? Pero este no era el momento para interrogatorios. Era un momento de reconexión, de recuerdos compartidos que formaban la base de algo que podrían reconstruir. ¿Recuerdas ese verano que llovió tanto que el arroyo se desbordó? Preguntó Jack en su lugar. Y convirtió todo el campo en un lodazal gigante, terminó Lie, con los ojos brillantes. Tu papá estaba furioso cuando llegamos a casa cubiertos de pies a cabeza. Pero fue mi mamá quien nos hizo limpiar, balde tras balde de agua. Lie rió, el sonido claro y genuino en el cálido aire de la mañana. Valió la pena. Fue lo más divertido que tuvimos ese año. Un chillido alegre de Sophie interrumpió su conversación. Había descubierto una rana y se la estaba mostrando a sus hermanas, que alternaban entre la curiosidad y la alarma. «Mira, mamá. Mira, tío Jack», gritó Sophie, sosteniendo al diminuto anfibio con delicadeza en sus manos. «La vemos, cariño», llamó Lie, saludando. «Sé gentil con ella». Jack notó cómo Lie se iluminaba al interactuar con sus hijas. Había una fortaleza en ella más allá de la resistencia física, una determinación, un compromiso inquebrantable con esas 4 vidas. «Eres una buena madre, Lie», dijo simplemente. Ella se giró hacia él, sorprendida por el cumplido inesperado. «Hago lo mejor que puedo. No siempre es suficiente. Es más que suficiente. Míralas». Jack hizo un gesto hacia las niñas. «Están felices. Son amadas. Eso es lo que importa». Lie no respondió con palabras, pero Jack vio un suave sonrojo en sus mejillas, el brillo de la gratitud en sus ojos antes de que apartara la mirada, repentinamente tímida. Volvieron a observar a las niñas en silencio. Pero algo había cambiado entre ellos. El pasado, con todas sus alegrías y dolores, había resurgido, no como una barrera, sino como un puente, una conexión que ninguno de los dos esperaba recuperar. Esos recuerdos compartidos bajo el viejo roble habían abierto una puerta. A través de ella llegó la dulce nostalgia de una infancia perdida, pero también la posibilidad de un nuevo entendimiento, una nueva cercanía. Cuando Sophie corrió a mostrarles un dibujo que había hecho en la tierra, Jack y Lie se levantaron juntos, moviéndose en sincronía, como si nunca hubieran estado separados por todos esos años. El pasado estaba allí, en sus sonrisas cómplices, en las referencias que solo ellos dos entendían, en las historias que solo ellos recordaban. Estaba allí en cómo sus hombros casi se tocaban mientras se inclinaban para ver el dibujo de Sophie, en la familiaridad que el tiempo no había borrado por completo. Y quizás, pensó Jack mientras observaba a Lie explicarle pacientemente a las gemelas por qué la rana necesitaba volver al patio, quizás ese pasado compartido era exactamente lo que necesitaban para construir un futuro. Aún incierto, aún no dicho, pero posible. El verano avanzó, trayendo días más largos y noches cálidas. En la granja Dalton, una rutina natural se había establecido con sorprendente facilidad. Las niñas conocían sus lugares y tareas, Lie manejaba silenciosamente el hogar mientras Jack se enfocaba en el trabajo exterior. Un miércoles, el cielo era de un azul particularmente vívido, sin una nube a la vista. Jack estaba terminando las reparaciones del tractor, con las manos manchadas de grasa y la camisa pegada a la espalda por el sudor. Cuando finalmente logró que el motor arrancara, decidió que merecía un descanso. Se dirigió a la bomba de agua junto al granero, se lavó las manos y la cara y bebió un largo trago. Fue entonces cuando la vio. Lie estaba detrás de la casa,
tendiendo la ropa en el tendedero. Sus movimientos eran eficientes y precisos. Se había arremangado las mangas y llevaba el pelo en un moño suelto, con algunos mechones escapándose con la brisa. El sol de la tarde resaltaba su silueta contra el verde del campo. Se quedó allí, observando, sin llamarla. Había algo hipnótico en la simplicidad de esa escena, Lie colgando sábanas blancas que se hinchaban como velas, luego colgando pequeñas camisas de colores, organizando todo por tamaño y color. Ella pertenecía aquí. El pensamiento golpeó a Jack con una claridad inesperada. No era solo que Lie se hubiera adaptado bien. Era como si la granja hubiera estado esperando su regreso todo este tiempo. Sin darse cuenta, Jack comenzó a caminar hacia ella. Lie lo notó cuando estaba a solo unos pasos y sonrió brevemente antes de volver a su tarea. ¿Arreglaste el tractor?, preguntó sin mirarlo, doblando una toalla sobre el tendedero. Finalmente, respondió Jack, deteniéndose al otro lado del tendedero. ¿Dónde están las niñas? Marta las llevó al pueblo. Parece que están ayudando en la biblioteca. ¿Están organizando algún evento infantil? Sí. Lie sonrió. Sophie estaba tan emocionada que se despertó antes del amanecer. Incluso las gemelas estaban saltando por la casa. Jack asintió, feliz de saber que las niñas se estaban integrando en la comunidad. Otra señal de que estaban echando raíces, construyendo una vida más allá de los confines de la granja. Cayó un silencio cómodo, como se había vuelto habitual. Jack tomó una camisa de la canasta y la colgó en el tendedero, decidiendo ayudar. Trabajaron lado a lado durante unos minutos, solo el viento y los pájaros como compañía. Nunca entendí por qué te fuiste. Las palabras salieron casi por sí solas, sorprendiéndolo incluso a él. No había planeado mencionarlo en ese momento. Pero en esa tarde dorada, con Lie tan cerca y tan a gusto, la pregunta que lo había atormentado durante años simplemente se escapó. Lie se congeló, con una pinza de ropa aún en la mano. No lo miró de inmediato. Terminó de colgar el pequeño vestido, lo ajustó para que colgara prolijamente, luego se giró para enfrentar a Jack. Quizás finalmente pueda decírtelo ahora. Sus ojos se encontraron con los de él, y Jack vio algo nuevo allí, una resolución, un umbral cruzado. Lie no dijo más, solo regresó a la canasta, pero su mirada lo había dicho claramente. La verdad estaba llegando. Terminaron de tender la ropa en silencio. El sol comenzó su descenso, pintando el cielo de naranja y rosa. La temperatura bajó ligeramente, haciendo el aire más confortable después del calor del día. ¿Quieres sentarte en el porche?, sugirió Jack una vez que la última sábana estuvo colgada. Lie asintió, recogiendo la canasta vacía. Primero haré un poco de té. Jack la esperó en el porche delantero, acomodándose en una de las mecedoras que su padre había construido décadas atrás. Observó comenzar el atardecer, los colores volviéndose más intensos por momentos. Lie apareció unos minutos después con 2 tazas humeantes. Le entregó una a Jack y tomó el asiento junto a él. El aroma a manzanilla flotaba en el aire cálido entre ellos. Por un rato, solo sorbieron té, apreciando el espectáculo ante ellos. Jack no presionó. Sabía que Lie hablaría cuando estuviera lista. Mi madre fue acusada de robo, comenzó ella con calma, casi con desapego. Pero nunca robó nada. Jack se giró hacia ella, sorprendido. De todas las posibilidades que había considerado a lo largo de los años, esta nunca se le había cruzado por la mente. ¿Robo de qué? Joyas. Un broche de diamantes que pertenecía a tu madre. La revelación golpeó a Jack como un puñetazo en el estómago. ¿Mi madre acusó a la tuya? Lie asintió, con los ojos en el horizonte. Tu madre quería que nos fuéramos, y consiguió su deseo. Margaret Dalton siempre había sido reservada, estricta en sus estándares. Jack no podía imaginarla haciendo una acusación falsa. ¿Cómo sabes que no lo hizo?, comenzó él. Mi madre, lo interrumpió Lie, una rara chispa de ira en su tono. Apenas tenía el coraje de pedir un aumento en el trabajo, Jack. ¿Crees que robaría un broche de diamantes para venderlo dónde? ¿En un pueblo donde todos se conocen? Jack no respondió. Por supuesto, ella tenía razón. Diana Carter siempre había sido gentil,
casi demasiado sumisa. La idea de ella como ladrona era absurda. Tu madre afirmó que vio a la mía tomar el broche de su habitación, continuó Lie. No había pruebas, pero la palabra de Margaret Dalton pesaba más que la de una ama de llaves. Mi madre fue despedida, y el sheriff sugirió que sería mejor si nos mudábamos. La amargura en sus últimas palabras era palpable. Jack sintió la injusticia, incluso después de todos estos años. No lo sabía, murmuró. Mis padres nunca me contaron la verdadera razón. ¿Tenías, qué? ¿13 años? Claro que no lo harían, Lie suspiró. De todos modos, nos mudamos muy lejos. Sin referencias, sin amigos, sin ahorros. Fue duro. La forma suave en que dijo duro sugería que apenas rozaba la superficie de la verdad. ¿Qué pasó después de eso? Preguntó Jack suavemente. Lie tomó otro sorbo de té, como si extrajera fuerzas del líquido tibio. Mi madre enfermó. El estrés, la mudanza, las malas condiciones. Empezó como una tos, terminó como tuberculosis. Luchó durante 3 años. Pero al final, Lie hizo una pausa, respirando profundamente. Tenía 17 años cuando murió. El corazón de Jack se encogió. 17. Aún una niña, sola en el mundo. Sobreviví como pude, continuó Lie, su voz ahora mecánica, como si relatara la historia de otra persona. Trabajé en restaurantes, en tiendas, como limpiadora. Me mudé de pueblo en pueblo, persiguiendo oportunidades. El cielo se había oscurecido a carmesí y violeta, con las primeras estrellas apareciendo. Cuando tenía 22 años, conocí a Michael. Era encantador, un hablador hábil, lleno de planes. Nos casamos 6 meses después. Emma nació al año siguiente. Una frágil sonrisa cruzó los labios de Lie al mencionar a su hija mayor. Estuvimos bien por un tiempo. Michael encontró un trabajo estable, yo me encargaba de la casa y de Emma. Para cuando nació Sophie, las cosas estaban tensas. Él empezó a beber más, a trabajar menos. Jack escuchaba en silencio, dándole a Lie el espacio para compartir su historia a su propio ritmo. Cuando descubrí que estaba embarazada de las gemelas, Michael se enfureció. Dijo que no podíamos permitirnos otro bebé, mucho menos 2. Una noche, después de una pelea terrible, se fue. Nunca regresó. La simplicidad de esa afirmación no coincidía con la devastación que debió haber causado. Jack intentó imaginar a Lie, embarazada, con 2 niñas pequeñas, abandonada por su esposo. Así que te dejó, embarazada de las gemelas, repitió suavemente. De 7 meses, confirmó Lie. Traté de mantenernos a todas. Pasé hambre, Jack. Su voz tembló. Escondí mi embarazo bajo ropa holgada para encontrar trabajo. Nadie contrata a una mujer visiblemente embarazada para trabajos pesados. Jack cerró los ojos brevemente. Era demasiado doloroso imaginar a Lie, a quien recordaba como una niña risueña y de ojos brillantes, obligada a ocultar su embarazo para alimentar a sus hijas. El parto fue difícil, continuó. Sin seguro médico, sin atención adecuada. Las gemelas nacieron pequeñas, pero sanas, gracias a Dios. Volví a trabajar 2 semanas después. No tenía opción. ¿Y Emma? Preguntó Jack, recordando la seriedad de la pequeña, sus ojos constantemente vigilantes. Emma creció demasiado rápido, dijo Lie, la voz cargada de arrepentimiento. A los 4 años, ya ayudaba con Sophie. A los 5, podía calentar sopa en la estufa mientras yo trabajaba. A los 6, bueno, era básicamente una segunda madre para las gemelas. La noche había caído por completo. El cielo estaba tachonado de estrellas. La luna creciente proyectaba un resplandor plateado sobre los campos. Sobrevivimos así otros 2 años. Hice cualquier trabajo que pude encontrar, camarera, limpieza, trabajo en fábricas, cosechas de temporada. Nos mudábamos constantemente, siguiendo el trabajo. Terminamos en esa cabaña porque era barata y el dueño no hacía preguntas. Lie colocó su taza vacía en el suelo de madera del porche. Luego vino la enfermedad. No podía levantarme de la cama. Su voz, que se había mantenido casi distante hasta entonces, finalmente se quebró.
Jack vio lágrimas brillar en sus ojos. Neumonía. Empezó como un resfriado, pero empeoró rápidamente. ¿Sin dinero para medicinas? ¿Sin médico? Nos quedamos sin comida. Emma. Lie tragó saliva, luchando por mantener la compostura. Decidió que tenían que buscar ayuda en contra de mis órdenes, porque sabía que me estaba muriendo. Lie levantó la cabeza, parpadeando para contener las lágrimas. Nunca mendigué, pero mis hijas me vieron en mi peor momento. Débil, impotente, incapaz de protegerlas. Jack sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano, dudó, luego la apoyó suavemente sobre la de ella. Ella no se apartó. Yo solo era un niño, dijo él, con la voz embargada por la emoción. Pero aún así, siento que te fallé. Si hubiera sabido, si hubiera entendido por qué te fuiste, quizás podría haber hecho algo. Lie no respondió de inmediato. Sus dedos apretaron ligeramente los de él. Un gesto suave y significativo. No me fallaste, Jack, dijo finalmente. Ninguno de los dos tuvo elección en ese entonces. Éramos niños. Y ahora, la pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades tácitas. Ahora somos adultos, con muchas cicatrices, respondió Lie. Y 4 niñitas que merecen más de lo que la vida les ha dado hasta ahora. Se sentaron en silencio durante un largo momento, aún tomados de la mano, contemplando la noche estrellada. No era un silencio incómodo ni cargado de tensión. Era un silencio que reconocía la magnitud de lo que acababa de ser compartido, lo que se había perdido y, quizás, lo que podría reconstruirse. Lie no dijo que todo estaba bien. No ofreció una absolución fácil ni negó el impacto de su sufrimiento. Pero en su silencio había perdón. No solo para Jack, sino para el pasado, para las circunstancias, quizás incluso para sí misma. Cuando Marta trajo a las niñas a casa una hora después, encontró a Jack y Lie todavía en el porche, ahora sentados separados, pero con un nuevo entendimiento entre ellos. Una conciencia silenciosa que lo cambió todo sin alterar nada aparentemente. Las niñas entraron hablando todas a la vez sobre los libros, los niños y las galletas que la bibliotecaria les había dado. Sophie demostró cómo ayudó a leer un cuento. Las gemelas mostraron sus dibujos. Incluso Emma parecía más ligera, con los ojos brillantes. Lie las recibió con abrazos y preguntas, pero Jack notó algo diferente en ella, como si un peso invisible se hubiera levantado parcialmente de sus hombros. Más tarde, cuando las niñas estaban en la cama y la casa en silencio, Jack encontró a Lie en la cocina, preparando masa de pan para el día siguiente. Gracias, dijo simplemente. Lie lo miró, con las manos cubiertas de harina, deteniéndose brevemente. ¿Por qué? Por confiarme tu historia. Sé que no fue fácil. Ella asintió, volviendo a amasar. Algunas verdades necesitan tiempo para ser contadas, y otras necesitan ser escuchadas en el momento adecuado. Jack añadió. Esa tarde fue diferente a cualquier otra. Se abrió una puerta. Un puente comenzó a formarse sobre el abismo del pasado. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Lie. Exactamente. No borró el dolor, no deshizo las injusticias, no recuperó los años perdidos, pero ofreció algo que ni Jack ni Lie esperaban encontrar de nuevo, la posibilidad de un nuevo comienzo, construido no sobre ilusiones, sino sobre la cruda y honesta verdad de sus vidas. La revelación de Lie persiguió a Jack durante días. La injusticia que ella y su madre habían soportado, una mentira que había cambiado el curso de tantas vidas, pesaba en su conciencia como una piedra. No podía mirar a Emma, tan seria y prematuramente responsable, sin pensar que podría haber tenido una infancia normal. No podía ver a las gemelas jugar en el patio sin imaginar los difíciles primeros años que soportaron. No podía escuchar las historias emocionadas de Sophie sin preguntarse cuántos cuentos felices más podría haber tenido. Y no podía mirar a Lie, trabajando con renovada dignidad, sin pensar en todo lo que había perdido por una mentira. Una mentira que sospechaba que su propia madre había contado. En la mañana del tercer día después de hablar con Lie, Jack tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Hoy voy al pueblo, anunció en el desayuno. Tengo algunos recados que hacer. Lie lo estudió por encima de su taza de café, como si leyera sus pensamientos.
¿quieres que te prepare algo de comer? No es necesario, respondió Jack, esforzándose por sonar casual. Volveré para la cena. El asilo de ancianos donde vivía Margaret Dalton estaba a unos 40 minutos en auto. Era un lugar agradable, con amplios jardines y personal atento. Jack pagaba una considerable tarifa mensual para asegurarse de que su madre recibiera el mejor cuidado para sus 78 años y frágil salud. No la visitaba tan a menudo como debería. Sabía que sus conversaciones siempre eran superficiales, centrándose en el clima, la granja, noticias locales, nunca en sentimientos, nunca en la dolorosa historia. Hoy sería diferente. Cuando Jack llegó, encontró a Margaret sentada en una mecedora en el porche. A pesar de su edad y la enfermedad que lentamente disminuía su movilidad, mantenía una postura impecable, el cabello gris cuidadosamente arreglado, la ropa sin una arruga. El control siempre había sido su sello distintivo. Jack. Sus ojos se iluminaron al verlo. ¡Qué agradable sorpresa! Se inclinó para besarle la frente, notando el perfume familiar que ella había usado desde que él recordaba. «Hola, madre. ¿Cómo te sientes hoy?» «Oh, ya sabes, mis huesos se quejan, pero mi cabeza todavía funciona». Sonrió, señalando la silla junto a ella. «Siéntate. La señora Russell traerá té en breve». Jack se sentó, mirando el jardín bien cuidado. Algunas ancianas paseaban por senderos de piedra, apoyándose en bastones o asistidas por ayudantes. Un hombre muy viejo alimentaba a los pájaros desde un banco bajo un árbol. «¿Cómo está la granja?», preguntó Margaret, ajustándose el chal sobre los hombros. «Está bien», dijo Jack. «En realidad, hay algunas novedades». «Oh, cuenta». Jack respiró hondo. No había una manera fácil de empezar. Lie Carter ha vuelto. El efecto fue inmediato. El color desapareció del rostro de Margaret. Sus manos, que habían estado descansando tranquilamente en su regazo, agarraron la tela de su falda. «¿Qué?» «Lie regresó», repitió Jack, observando la reacción de su madre. «Tiene 4 hijas pequeñas». Margaret desvió la mirada hacia el jardín, pero Jack podía decir que no estaba viendo las flores ni a la gente. Estaba viendo fantasmas. ¿Cómo sucedió eso?», preguntó, su voz repentinamente frágil. «Encontré a las niñas cerca de la granja. Estaban perdidas, buscando ayuda. Su madre estaba enferma, sola en una cabaña en el bosque». Jack hizo una pausa, notando cómo cada palabra parecía golpear físicamente a su madre. «Las acogí, las cuidé. Luego encontré a Lie. Tenía neumonía. Casi muere. Ella, ¿está bien ahora?». La pregunta de su madre fue casi un susurro. «Físicamente, sí, se está recuperando». Jack se enderezó en su silla. Hora de abordar el punto. «Madre, Lie me contó por qué se fueron». Margaret cerró los ojos. Una sola lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Dijo que acusaste a su madre de robo». La señora Russell llegó en ese momento con una bandeja de té. Margaret se compuso rápidamente, agradeciéndole con una sonrisa forzada. Tan pronto como la empleada se fue, la sonrisa desapareció. «Jack, tienes que entender», comenzó ella, con la voz temblorosa. «¿Entender qué, madre? ¿Que mentiste? ¿Que destruiste la vida de 2 personas inocentes con una mentira?». Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Jack respiró hondo, tratando de controlar la ira que crecía dentro de él. No había venido a pelear. Había venido por respuestas. Margaret dejó a un lado su taza intacta. Le temblaban las manos. «Tu padre tuvo una aventura con la madre de Lie». Las palabras fueron bajas, pesadas de un dolor antiguo. «Inventé la historia del robo. Fue mi venganza». La confesión flotó entre ellos, cruda y devastadora. «¿Diana nunca robó nada?», preguntó Jack, aunque ya sabía la respuesta. «No». Margaret lo miró con los ojos llorosos. «Diana era una buena mujer. Mejor de lo que yo fui jamás». «¿Por qué, madre?». «El dolor, Jack. La humillación. ¿Tu padre y Diana? No fue solo una aventura. Se amaban». Su voz se quebró en la última palabra.
Encontré cartas, regalos, escuché conversaciones. Sabía que planeaban huir juntos. Jack sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Su padre, el hombre que siempre había visto como recto y honesto, y Diana Carter, la gentil madre de Lie. Y en lugar de confrontarlos, elegiste destruir a Diana. No era una pregunta. Estaba enojada, asustada. Tenías 13 años, Jack, si tu padre la dejaba. Así que inventaste una historia sobre un broche robado. Margaret asintió lentamente. El sheriff era amigo de la familia. Solo bastó una sugerencia. Y tu padre, él sabía la verdad, por supuesto, pero no dijo nada. Supongo que se sentía demasiado culpable para defender a Diana. Jack intentó procesarlo todo. Su madre, mintiendo deliberadamente. Su padre, demasiado cobarde para defender a la mujer que amaba. Y Diana y Lie, víctimas inocentes, pagando el precio de la traición de otra persona. Se fueron esa misma noche, continuó Margaret, las palabras saliendo a borbotones como si las hubiera retenido durante años. Al día siguiente, tu padre exigió saber qué había hecho. Tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Pero siguieron juntos. Sí. Inicialmente por ti, luego por costumbre, supongo. Nunca volvimos a ser los mismos, Jack. Tu padre llevó esa culpa hasta la tumba. Jack cerró los ojos, recordando cómo había sido su padre en los últimos años. Callado, distante, bebiendo más de lo debido, siempre mirando al horizonte como si esperara algo que nunca llegaría. Nunca intentaste encontrarlas, nunca intentaste arreglar lo que hiciste. Margaret negó con la cabeza. La vergüenza, Jack. Es una prisión muy efectiva. Se sentaron en silencio durante varios minutos. El té se enfrió. En el jardín, la vida continuaba, conversaciones distantes, risas, el canto de los pájaros. No sé si puedo perdonarte por esto, madre, dijo finalmente Jack, las palabras amargas en su lengua. No estoy pidiendo perdón, hijo. Margaret lo miró con resignación. Algunas cosas no pueden perdonarse, solo reconocerse. Es demasiado tarde para arreglar lo que le hice a Diana. Ella ya no está. Pero Lie sobrevivió, terminó Jack. A pesar de todo lo que hiciste. Sí. Margaret bajó la mirada. Dile que lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero díselo de todos modos. Jack se puso de pie. Se sentía agotado, como si hubiera envejecido 10 años en esta única conversación. Me voy. Tengo mucho en qué pensar. Margaret asintió, sin intentar detenerlo. ¿Volverás? La pregunta llevaba más significado que las palabras. Era una súplica para que no la abandonara, para que no la castigara retirando la presencia de su único hijo. Lo haré, respondió Jack después de una pausa. Pero necesito tiempo. En el camino a casa, Jack condujo más despacio de lo habitual, tratando de dar sentido a sus pensamientos. Ira, decepción y tristeza se agitaban dentro de él. Pensó en su padre, dividido entre el deber y el amor, en su madre, tan frágil ahora, pero capaz de tal crueldad en el pasado, en Diana, que perdió todo por amar al hombre equivocado, en Lie, cuya vida fue descarrilada por mentiras y secretos que nunca sospechó. Para cuando llegó a la granja, el sol se estaba poniendo. El cielo estaba pintado de naranjas y rojos, una belleza que se sentía fuera de lugar en su corazón turbulento. Estacionó el auto, pero se quedó adentro por un momento, reuniendo coraje. A través del parabrisas, vio a Lie y a las niñas tendiendo la ropa en el tendedero. Emma ayudaba con las piezas más grandes, Sophie doblaba lo que estaba seco y las gemelas llevaban artículos pequeños en una canasta. Se movían al unísono, charlando y riendo. Una familia. Herida, incompleta, moldeada por las dificultades, pero una familia al fin y al cabo. En ese momento, observándolas bajo la luz dorada del atardecer, Jack tomó una decisión. No podía no hacer nada. Pasaron 3 días. Jack trabajó de sol a sol, a menudo desapareciendo durante horas sin explicación. Lie lo observaba con curiosidad, pero respetaba su silencio. Había una nueva intensidad en él, una mirada decidida que ella no cuestionó. En la mañana del 4.º día,
Jack entró en la cocina durante el desayuno con una sonrisa que no había lucido en días. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció. Sophie comenzó a saltar en su asiento inmediatamente. «¿Una sorpresa? ¿Qué es? ¿Es un pastel? ¿Un perrito?» Sophie, la interrumpió Lie suavemente. «Deja que el tío Jack hable». Jack sonrió a la pequeña bola de energía. «No es un perrito. Algo más grande». «¿Más grande que un perrito?» Los ojos de Sophie se agrandaron. «¿Un caballo? Les mostraré después del desayuno». Comieron más rápido que nunca. Las niñas prácticamente inhalaron su comida, ansiosas por descubrir la sorpresa. Incluso Emma, usualmente tan reservada, mostraba signos de curiosidad. Cuando terminaron, Jack las guió por un sendero que serpenteaba a través de una parte de la propiedad que rara vez visitaban. Era un área más apartada, rodeada de árboles, con vistas a un pequeño estanque. A medida que se acercaban, Lie fue la primera en notarlo. Entre los árboles se alzaba una estructura que no había estado allí antes, o más bien, había estado, pero ahora lucía completamente transformada. Era una casita, la antigua cabaña de un cuidador que había estado abandonada durante años, ahora completamente renovada. Paredes recién pintadas de blanco, ventanas nuevas con postigos azules, un porche pequeño pero acogedor, un camino de piedra que conducía a la puerta. «¿Qué es esto?», preguntó Lie, su voz apenas audible. Jack sonrió, abriendo una pequeña verja. «Vengan a ver». Las niñas corrieron adelante, Sophie a la cabeza como siempre, las gemelas siguiéndola de cerca, Emma más cautelosa. La cabaña era pequeña pero perfectamente funcional. Una sala de estar con chimenea. Una cocina compacta pero totalmente equipada. 2 dormitorios, uno para Lie, otro para las niñas. Un baño limpio y moderno. Grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz. «Miren la estufa. Miren el baño», gritaba Sophie, corriendo de habitación en habitación. «Hay una bañera de verdad». Las gemelas la seguían, tocando todo con asombro silencioso. Emma caminaba lentamente, revisando cada detalle como si se asegurara de que esto fuera real y no un sueño. Detrás de la casa, Jack había comenzado un pequeño huerto, bancales claramente marcados, algunas plántulas en su lugar, un sistema de riego simple pero eficiente. Lie estaba de pie en el umbral, incapaz de moverse o hablar. Jack se acercó a ella. «No puedo cambiar lo que te pasó», dijo suavemente. «Pero puedo asegurarme de que aquí nunca más serás desechada». Lie lo miró, lágrimas brillando en sus ojos. «Jack, no puedo aceptar». «No es caridad», la interrumpió él suavemente. «Es justicia. Tarde, imperfecta, pero justicia al fin». Emma se unió a ellos, sus ojos solemnes mientras recorrían el lugar una vez más antes de posarse en Jack. «Esta es una casa de verdad, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No volveremos a tener hambre». Jack se arrodilló a su altura, apoyando firmemente las manos en sus pequeños hombros. «Nunca más», prometió, mirándola directamente a los ojos. «Esta es su casa ahora. Para todas ustedes. Por el tiempo que quieran». Emma lo abrazó entonces, un gesto tan inesperado como conmovedor. Jack la rodeó con sus brazos, sintiendo como el pequeño cuerpo que había cargado tanto peso finalmente se relajaba un poco. Cuando Emma finalmente lo soltó y corrió a explorar el dormitorio con sus hermanas, Lie se acercó. Su rostro estaba húmedo por las lágrimas que ya no contenía. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Jack podría haberle contado sobre su visita a su madre, sobre la terrible confesión, sobre la culpa que sentía por lo que su familia había hecho. Podría haberle explicado que esta casa era su forma de enmendar las cosas. Pero no lo hizo. Algunas verdades no ayudarían a Lie ahora. «Porque mereces un lugar que sea tuyo», respondió él. «Un lugar donde puedas construir algo nuevo». Lie se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Estaban cálidas, ligeramente callosas por el trabajo, llenas de vida. «Gracias, Jack», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Por aparecer. Por quedarte». Jack no respondió. Simplemente sonrió, apretando suavemente sus manos antes de soltarlas.
Se quedaron allí, observando a las niñas explorar emocionadas cada rincón de la cabaña. Sophie ya estaba planeando dónde colgar sus dibujos. Las gemelas saltaban sobre las camas nuevas. Emma revisaba las ventanas y puertas, quizás probando cuán seguras eran. El sol de la tarde bañaba el pequeño claro en el que se alzaba la casa, filtrándose a través de los árboles en rayos dorados. Una suave brisa agitaba las hojas, creando una música suave y susurrante. En ese momento, Jack vio algo que no esperaba ver tan pronto, un nuevo comienzo, ya echando raíces. No era perfecto. No borraba las cicatrices del pasado ni deshacía los años de sufrimiento. Pero estaba allí, creciendo silenciosamente entre ellos, fundado en el respeto, el trabajo y un amor que aún no se atrevía a pronunciar su nombre, pero que se manifestaba en silencios, en pequeños gestos, en la promesa de días mejores. La vida no siempre devuelve lo que quitó. Pero a veces, ofrece un lugar donde la dignidad puede volver a crecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima.